Andas carandas, Gandhi. Y vamos a poner una presentación de una entrevista que tuvo meses antes de morir. Y después tenemos un invitado que está en contra de sus ideales nacionalistas y en contra de él en sí. Buenas tardes, Gandhi. ¿Cómo está usted? Ifuko-laha, ¿Por qué le dicen Mahatma? kutya para wala pera sola dabatu dabado. ¿Usted es de? Agasia todea fafadafina a Nigeria. ¿Cómo ve a los demás a alguien no violento? Das hava fortabatin da Jusus kukuno va de traffic mawe so da bizarre conflict. ¿Usted cree que puede ganarle la batalla a la violencia? The balance is safa complex, but it has this moment we can start the journey. Muy interesante. ¿Cuál es el camino a la paz? It's not that in the dispresto in Kuna is that about that's Cuba in the power that Rusia. ¿Es verdad que le escribió una carta a Adolf Hitler? Waba ito ni Budo that decided to the Kanta and Mawa for the that ¿Quiere agregar algo más? in the personal money in the Dolby on Bessie it had one point in the mom, the pala. The pala you can see in the rivers, you try and pack about. Muchas gracias, señor. Bien, regresamos a Destripando la Historia. Esta entrevista que acaba de pasar fue meses antes de que Gandhi muera y espero les haya servido porque ahorita vamos a debatir mucho sobre este tema con nuestro invitado Omar López, que está en completo desacuerdo de Gandhi, está en contra de él, piensa incluso que es malo. Yo no sé por qué piensa eso, la verdad. Gandhi ha sido muy bueno desde pequeño, le enseñaron valores muy básicos, valores incluso mejores que las que tenemos ahora, que es de ser vegetariano, no maltratar a los animales, respetar a las demás personas, tanto como sus creencias en sí. Estos valores fueron enseñados por su madre, que fue la cuarta esposa de su padre. Ok, espérame. Esos valores, por ejemplo, está el valor del estudio, que su madre al parecer no se lo puso porque estuvo reprobando varios años en su juventud. De hecho, fue destacado por sus malas calificaciones, no por ser un buen estudiante. Y de hecho, toda su juventud le fue mal en la zona estudiantil. Sí, eso es verdad, pero al final terminó yendo a la universidad estudiando como abogado Espera, ¿en qué universidad? en Bombay. Bueno, en esa universidad apenas y logró entrar, porque se dice que la Universidad de Bombay apenas y lo logró aceptar porque en su examen de admisión salió muy bajo, entonces lo aceptaron porque era de los últimos lugares. Pero como sabes, no estuvo mucho tiempo en esa universidad. Se pasó a University de College en Inglaterra, porque además de que creía que la ciudad era la cuna de los filósofos y de los poetas, era un muy buen lugar para iniciar y para terminar su... Y de hecho terminó graduándose ahí como abogado. ¿Y de qué le sirvió ser un abogado? Terminar una carrera que ni siquiera pudo trabajar ni vivir de eso, porque cuando empezó a trabajar de eso nadie lo quería aceptar porque no era un abogado destacable. Prefirieron escoger a otros alumnos a él porque él no destacaba como abogado. Sí, es verdad, y buscó otra manera de cómo salir adelante, buscó otro trabajo. Y de ahí, después de ese trabajo, lo hablaron en
tales en Sudáfrica. Espera, después de su trabajo de ser abogado, ¿qué hizo? Recolectar firmas. Es la forma más baja de ser abogado. Es un trabajo modesto, es un trabajo bueno, no es como que un trabajo muy bajo, ¿no? Estudiar en la universidad para terminar de eso no es buena idea. Ahorita puedes estudiar para lo que sea y terminas siendo taxista, así que es algo equivalente, ¿no?, a lo que estudió. En Sudáfrica, como seguía diciendo, fue donde empezó a tener estos movimientos. Vio que los hindús los estaban sacando del país por ser indios. O sea, también se dio cuenta que tenían este racismo hacia las personas de color. Y empezó con este movimiento, ¿no? Claro, falló porque... Sí, porque trató de entrar a la política. En ningún momento entró a la política solo para ser sacado, porque hizo un tipo de revolución o algo así para que los indios pudieran votar, porque querían que no votaran. Y él fue, se metió y adivinen qué, fracasó. Qué buen líder, ¿no? Sí, al final terminó siendo muy buen líder. Claro, cualquier persona empieza de una manera... Fracasando, como Gandhi. Todos tienen que fracasar. Si no fracasas, no aprendes de tus errores. Que muchas personas grandes están arriba gracias a sus fracasos. Okay. Después de este movimiento y que falló, empezó con otros movimientos en los cuales Gandhi se basó, de dos escritores que fue como Tolstoy, que de hecho mantuvo una conversación muy amplia hasta la fecha de su muerte. Uno de los libros en el cual se basó fue que el reino de Cristo está en vosotros, y otro libro fue Carta de un hindú. Y pues esta carta se basaba mucho en los ideales, cómo viven las personas ahí. Después sigue otro escritor que era Thoreau, que era un norteamericano, y él escribió sobre la rebeldía civil. Ok, esa rebeldía que lo llevó a ser un anarquista nada más. Un anarquista pacifista, claro. Pero siendo un anarquista pacifista, ¿qué hizo? En la batalla de musulmanes con hindús, ¿qué pasó? Fueron encerrados, fueron fusilados, fueron más de 100,000 personas asesinadas o encerradas. Eso es verdad, sí, pero fue porque él mantenía esto. ¿Y de qué servía mantener una idea pacifista si van a terminar asesinándolos? Por lo mismo, si le hubiera quebrantado esto, terminar yendo a la violencia, no iba a cambiar nada. Si ven que él sigue con las mismas ideales. Los ideales que llevaron a la muerte de su esposa, porque él era naturista. Y durante el tiempo que fue encerrado, por cierto, en la batalla de Alemania, con Alemania y Inglaterra, los nazis e Inglaterra, fue cuando le pidieron ayuda a India. Pero India se negó porque Gandhi dijo que no los vamos a apoyar. Claro, no se tenían por qué meter en la Segunda Guerra Mundial para ser atacados, para que luego, después de ayudar a Inglaterra los mandara por un tubo otra vez. Es como de, me ayudaste, gracias, otra vez tengo este racismo por ti, salte de mi país de nuevo. No, aquí iba a llegar a lo mismo. Sí, espera, no terminé lo de la esposa, perdón por eso. Su esposa, cuando fue durante esa batalla, los encerraron a Gandhi, a su esposa y a otros más hindús. Bueno, con eso que lleva, a su esposa se enfermó y lo único que necesitaba era una inyección de penicilina. Y adivine que Gandhi se negó porque era naturista y no quiso que su esposa fuera curada con algo que no fuera natural. Es verdad, pero era por sus costumbres, ideales que tenía. Que se rompieron cuando lo sacaron cuando se enfermó de malaria. Porque un mosquito lo picó y fue liberado por eso, porque Londres no quería que se viera mal, pero aún así lo liberaron. Y estando fuera, ¿qué hizo? Se curó con medicamentos. Fuera de sus ideales, que estaba en contra porque no eran naturales, fue y se curó para salvar su propia vida. Es verdad, porque si él muerto, ¿quién iba a seguir haciendo esto? La verdad, él... Por ejemplo, estaba el defensor de los negros, que se me acaba de olvidar su nombre. Martin Luther King. Martin Luther King, él podría seguir su camino. Pero ¿sabes quién se basó Martin Luther King? En Gandhi. En Gandhi, claro. Martin Luther King se basó mucho en Gandhi. De hecho, fue gracias al movimiento... Sí, estoy seguro, Martin Luther King ganó un Oscar, ¿no? Digo, no.
un premio Nobel de la Paz, perdón. Es verdad, también Gandhi fue nominado. Gandhi fue nominado, pero ¿por qué no fue? Por ser un nacionalista, porque solo le importaba su estado, porque solo le importaba porque solo le importaba India, no le importaba nada más, hasta solo se importaba por sí mismo. La paz que creó y todo eso, pero aún así dejó morir a su amada. ¿Qué te enseña eso? A veces hay que hacer algunos sacrificios. A sacrificios que te prometo que a él le dolieron. Pero tenía que permanecer firme. Es un trabajo modesto, es un trabajo bueno, no es como que un trabajo muy bajo, ¿no? Estudiar en la universidad para terminar de eso no es buena idea. Ahorita puedes estudiar para lo que sea y terminas siendo taxista, así que es algo equivalente, ¿no?, a lo que estudió. En Sudáfrica, como seguía diciendo, fue donde empezó a tener estos movimientos. Vio que los hindús los estaban sacando del país por ser indios. O sea, también se dio cuenta que tenían este nazismo hacia las personas de color. Y empezó con este movimiento, ¿no? Claro, falló porque... Sí, porque trató de entrar a la política. En ningún momento entró a la política solo para ser sacado, porque hizo un tipo de revolución o algo así para que los indios pudieran votar, porque querían que no votaran. Y él se metió y adivinen qué, fracasó. Qué buen líder, ¿no? Sí, al final terminó siendo un muy buen líder. Claro, cualquier persona empieza de una manera... ¿Fracasando? ¿Como Gandhi? Todos tienen que fracasar. Si no fracasas, no aprendes de tus errores. Que muchas personas grandes están arriba gracias a sus fracasos. Okay. Después de este movimiento y que falló, empezó con otros movimientos en los cuales Gandhi se basó, de dos escritores que fue como Tolstoy, que de hecho mantuvo una conversación muy amplia hasta la fecha de su muerte. Uno de los libros en el cual se basó fue que el reino de Cristo está en vosotros, y otro libro fue Carta de un hindú. Y pues esta carta se basaba mucho en los ideales, cómo viven las personas ahí. Después sigue otro escritor que era Thoreau, que era un norteamericano, y él escribió sobre la rebeldía civil. Ok, esa rebeldía que lo llevó a ser un anarquista nada más. Un anarquista pacifista, claro. Pero siendo un anarquista pacifista, ¿qué hizo? En la batalla de musulmanes con hindús, ¿qué pasó? Fueron encerrados, fueron fusilados, fueron más de 100,000 personas asesinadas o encerradas. Eso es verdad, sí, pero fue porque él mantenía esto. ¿De qué servía mantener una idea pacifista si van a terminar asesinándolos? Por lo mismo, si lo hubiera quebrantado esto, terminar yendo a la violencia, no iba a cambiar nada. Si ven que... se dio cuenta que tenían este nazismo hacia las personas de color. Y empezó con este movimiento, ¿no? Claro, falló porque... Sí, porque trató de entrar a la política. En ningún momento entró a la política solo para ser sacado, porque hizo un tipo de revolución o algo así para que los indios pudieran votar, porque querían que no votaran. Y él se metió y adivinen qué, fracasó. Qué buen líder, ¿no? Sí, al final terminó siendo un muy buen líder. Claro, cualquier persona empieza de una manera... ¿Fracasando? ¿Como Gandhi? Todos tienen que fracasar. Si no fracasas, no aprendes de tus errores. Que muchas personas grandes están arriba gracias a sus fracasos. Okay. Después de este movimiento y que falló, empezó con otros movimientos en los cuales Gandhi se basó, de dos escritores que fue como Tolstoy, que de hecho mantuvo una conversación muy amplia hasta la fecha de su muerte. Uno de los libros en el cual se basó fue que
que el reino de Cristo está en vosotros. Y otro libro fue Carta de un hindú. Y pues esta carta se basaba mucho en los ideales, cómo viven las personas ahí. Después sigue otro escritor que era Thoreau, que era un norteamericano, y él escribió sobre la rebeldía civil. Ok, esa rebeldía que lo llevó a ser un anarquista, nada Un más. anarquista pacifista, claro. Pero siendo un anarquista pacifista, ¿qué hizo? En la batalla de musulmanes con hindús, ¿qué pasó? Fueron encerrados, fueron fusilados, fueron más de 100,000 personas asesinadas o encerradas. Eso es verdad, sí, pero fue porque él mantenía esto. ¿De qué servía mantener una idea pacifista si van a terminar asesinándolos? Por lo mismo, si lo hubiera quebrantado esto, terminar yendo a la violencia, no iba a cambiar nada. Si ven que él sigue con las mismas ideales. Los ideales que llevaron a la muerte de su esposa, porque él era naturista. Y durante el tiempo que fue encerrado, por cierto, en la batalla de Alemania, con Alemania y Inglaterra, los nazis e Inglaterra, fue cuando le pidieron ayuda a India. Pero India se negó porque Gandhi dijo que no los vamos a apoyar. Claro, no se tenían por qué meter en la Segunda Guerra Mundial para ser atacados, para que luego, después de... ¿Como Gandhi? Todos tienen que fracasar. Si no fracasas, no aprendes de tus errores. Que muchas personas grandes están arriba gracias a sus fracasos. Okay. Después de este movimiento y que falló, empezó con otros movimientos en los cuales Gandhi se basó, de dos escritores que fue como Tolstoy, que de hecho mantuvo una conversación muy amplia hasta la fecha de su muerte. Uno de los libros en el cual se basó fue que el reino de Cristo está en vosotros. Y otro libro fue Carta de un hindú. Y pues esta carta se basaba mucho en los ideales, cómo viven las personas ahí. Después sigue otro escritor que era Thoreau, que era un norteamericano, y él escribió sobre la rebeldía civil. Ok, esa rebeldía que lo llevó a ser un anarquista, nada Un más. anarquista pacifista, claro. Pero siendo un anarquista pacifista, ¿qué hizo? En la batalla de musulmanes con hindús, ¿qué pasó? Fueron encerrados, fueron fusilados, fueron más de 100,000 personas asesinadas o encerradas. Eso es verdad, sí, pero fue porque él mantenía esto. ¿De qué servía mantener una idea pacifista si van a terminar asesinándolos? Por lo mismo, si lo hubiera quebrantado esto, terminar yendo a la violencia, no iba a cambiar nada. Si ven que él sigue con las mismas ideales. Los ideales que llevaron a la muerte de su esposa, porque él era naturista. Y durante el tiempo que fue encerrado, por cierto, en la batalla de Alemania, con Alemania y Inglaterra, los nazis e Inglaterra, fue cuando le pidieron ayuda a India. Pero India se negó porque Gandhi dijo que no los vamos a apoyar. Claro, no se tenían por qué meter en la Segunda Guerra Mundial para ser atacados, para que luego, después de ayudar a Inglaterra los mandara por un tubo otra vez. Es como de, me ayudaste, gracias, otra vez tengo este racismo por ti, salte de mi país de nuevo. No, aquí iba a llegar a lo mismo. Sí, espera, no terminé lo de la esposa, perdón por eso. Su esposa, cuando fue durante esa batalla, los encerraron a Gandhi, a su esposa y a otros más hindús. Bueno, con eso que lleva, a su esposa se enfermó y lo único que necesitaba era una inyección de penicilina. Y adivine que Gandhi se negó porque era naturista y no quiso que su esposa... Eso es verdad, sí, pero fue porque él mantenía esto. ¿De qué servía mantener una idea
pacifistas y van a terminar asesinándolos. Por lo mismo, si lo hubiera quebrantado esto, terminar yendo a la violencia, no iba a cambiar nada. Si ven que él sigue con las mismas ideales. Los ideales que llevaron a la muerte de su esposa, porque él era naturista. Y durante el tiempo que fue encerrado, por cierto, en la batalla de Alemania, con Alemania y Inglaterra, los nazis e Inglaterra, fue cuando le pidieron ayuda a India. Pero India se negó porque Gandhi dijo que no los vamos a apoyar. Claro, no se tenían por qué meter en la Segunda Guerra Mundial para ser atacados, para que luego, después de ayudar a Inglaterra los mandara por un tubo otra vez. Es como de, me ayudaste, gracias, otra vez tengo este racismo por ti, salte de mi país de nuevo. No, aquí iba a llegar a lo mismo. Sí, espera, no terminé lo de la esposa, perdón por eso. Su esposa, cuando fue durante esa batalla, los encerraron a Gandhi, a su esposa y a otros más hindús. Bueno, con eso que lleva, a su esposa se enfermó y lo único que necesitaba era una inyección de penicilina. Y adivine que Gandhi se negó porque era naturista y no quiso que su esposa fuera curada con algo que no fuera natural. Es verdad, pero era por sus costumbres, ideales que tenía. Que se rompieron cuando lo sacaron cuando se enfermó de malaria. Porque un mosquito lo picó y fue liberado por eso, porque Londres no quería que se viera mal, pero aún así lo liberaron. Y estando afuera, ¿qué hizo? Se curó con medicamentos. Fuera de sus ideales, que estaba en contra porque no eran naturales, fue y se curó para salvar su propia vida. Es verdad, porque si él muerto, ¿quién iba a seguir haciendo esto? La verdad, él... Por ejemplo, estaba el defensor de los negros, que se me acaba de olvidar. Martin Luther King. Martin Luther King, él podría seguir su camino. Pero ¿sabes quién se basó Martin Luther King? En Gandhi. En Gandhi, claro. Martin Luther King se basó mucho en Gandhi. De hecho, fue gracias al movimiento... Sí, estoy seguro, Martin Luther King ganó un Oscar, ¿no? Un premio Nobel de la Paz, perdón. Es verdad, también Gandhi fue nominado. Gandhi fue nominado, pero ¿por qué no fue? Por ser un nacionalista, porque solo le importaba su estado, porque solo le importaba porque solo le importaba India, no le importaba nada más, hasta solo se importaba por sí mismo, la paz que creó y todo eso, pero aún así dejó morir a su amada. ¿Qué te enseña eso? A veces hay que hacer algunos sacrificios. A sacrificios que te prometo que a él le dolieron. Pero tenía que permanecer firme. Si él hubiera muerto, ¿quién iba a seguir estos movimientos? No había nadie más que pueda seguir. De hecho, había una persona, Martin Luther King, si no recuerdo. Él podía haber seguido sus ideales de defender a las personas. Pero ¿sabes en quién se basó Martin Luther King? En Gandhi, claro. Gandhi hizo esta marcha de la sal, en la cual fue don Martin Luther King que se basó a hacer su charla I Have a Dream. Bueno. Que habla sobre que él tiene un sueño donde ya no hay racismo, ya no hay esta discriminación. Bueno, aún así, Martin Luther King, ¿qué obtuvo? Un premio Nobel de la Paz. Gandhi igual fue nominado 4 veces para este premio. Fueron 5 veces. ¿Y por qué no se las dieron en esas 5 ocasiones? Por sus ideas nacionalistas que hicieron que sus pensamientos de proteger a India nada más y no preocuparse por otros lugares, por ejemplo con Inglaterra, que no se preocupó por ellos, por solo pensar en India, por eso no se los dieron. Por eso no es un verdadero héroe de la paz. Gandhi tenía que proteger primero a su país, a su nación, para ya luego proteger al mundo. De hecho, Gandhi no solamente protegía a India, protegía a otros países, solamente que se tenía que enfocar en el lugar, en el momento que estaban atacando, ¿no? Donde inició su movimiento. Pero aún así, si quieres ser un héroe que protege a los demás, no importa si es de India o no, tienes que ayudar. No puedes llamarte un héroe de la paz o un pacifista, un anarquista pacífico, si solo te importa un lugar en el mundo. Sí, es la verdad, pero al final todos sabemos que Gandhi fue una gran persona, uno de los pilares de esta historia. Y Gandhi
personas que jamás serán olvidadas. Por aquí lo dejamos porque ya se nos está acabando el tiempo. Espero que ustedes nos digan quién tiene la razón, por qué Gandhi es malo, por qué Gandhi es bueno, qué es lo que creen ustedes. Y me despido por ahora y muchas gracias, Omar, por tu tiempo y por esta charla tan buena que tuvimos, claro. Sí, de nada. Gracias por invitar. Ojalá se le hayan pasado increíble y espero que hayan aprendido algo nuevo. Espero verlos hasta la próxima y no pierdan nuestra sintonía. Y recuerden, vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir para siempre.